Permítanme dar la bienvenida a la licenciada Amelis Salazar, quien es directora de CATESFAN, del Centro de Desarrollo, del Centro Especializado, disculpen, en Salud Mental y Familiar. Anteriormente dedicado específicamente a atender casos de esquizofrenia, pero luego tuvo una transformación y ha ampliado sus servicios y su atención en el estado Zulia. Están celebrando 28 años de camino y de recorrido. Sí, señor. Bienvenida, siempre un gusto tenerlos aquí. Gracias, muchísimas gracias, Irení, Juan y José Jesús, que no lo veo por acá. De verdad que para nosotros nos complace tener estos 28 años llevando salud mental en el estado y todas las zonas aledañas, ¿no? Estamos cumpliendo esos 28 años con el lema cultivando bienestar y transformando vidas. Porque realmente vivir con un trastorno mental o con una persona con una condición o una afectación mental implica pues muchos desafíos en el núcleo familiar y trastoca todo lo que es la estabilidad emocional de la familia. CATESFAN ha logrado a través de un programa y a través de un modelo y los pasos de recuperación a que realmente las personas acepten y entiendan que sí hay posible la recuperación. Claro, a nosotros tenemos una dirección muy grande que es, yo diría que es el eje transversal de todo nuestro hacer, que es la fe y la esperanza que es posible lograr ese propósito, pues. El esperar que sí me voy a recuperar, que sí puedo estar libre de crisis, que es nuestro lema fundamental. En otras ocasiones ya hemos conversado de lo que hacen, de los servicios que se ofrecen, del acompañamiento que van haciendo, pero en el avance de su historia van reconociendo nuevos aprendizajes. En este último año que suman para ya ser 28 de camino y de recorrido, ¿qué habría que destacar? ¿Cuál es el mayor valor adquirido en este último año y que vale la pena rescatar para poner al servicio de la comunidad? Sí, realmente es algo que está teniendo bastante auge, que se está presentando con mucha frecuencia en niños, jóvenes y adolescentes y hasta adultos que aún no habían sido diagnosticados y no se sabían por qué sus conductas y resultaron ser autistas. Entonces estamos abordando a la población de autismo, fundamentalmente a jóvenes y adultos. Porque los niños en su inicio tienen toda una serie de atenciones y colegios que lo atienden, pero ya cuando esa persona se hace adolescente y va al colegio, hay un desconocimiento de cómo abordarlo, cómo atenderlo, y las familias están muy con conflictos en función de que no saben qué hacer. Pues CATESFAN está trabajando ahorita con las familias y con los usuarios con esas condiciones, con la condición del espectro autista. Hay un montón de presiones que suma la sociedad sobre los seres humanos y sobre su imagen, pues un peso importante lo tiene el cómo nos ven. Y en el cómo nos ven está si nos consideran que estamos locos, si nos consideran que somos capaces o que somos tontos o que somos... de cómo nos comportamos. Entonces vamos a empezar por el principio de cómo trabajar para evitar o para mitigar o para combatir los estigmas que vienen asociados a las afectaciones, a aquello que afecta, que interfiere con nuestra salud mental y cómo lo nombramos y cómo lo reconocemos. Vamos a empezar por esto último que mencionaba, espectro autista. ¿Cuál es la forma correcta de referirse a una persona? Pues entonces uno empieza a escuchar un montón de cosas. Con discapacidad, discapacitado, no discapacitado, con condición especial, neurodivergente. ¿Cuál es la forma correcta de nombrarles? Sí, es un joven, un adulto, una persona con una condición, donde no es una enfermedad, no es un trastorno bipolar, no es una esquizofrenia, es una condición que tiene... Y una condición permanente, además. No, para toda la vida, y nace en el neurodesarrollo, o sea, él viene con eso, ¿sí? Ahí no podemos culpar a nadie, que a veces piensan que son, bueno,
que es un poco lo que tú comentabas, cómo nos ven, cómo nos están Que además viendo. suma culpa en las personas, ¿no? Adicionalmente a eso. Entonces, la parte esta del estigma hay que combatirlo definitivamente y nosotros, uno de nuestros pilares fundamentales es la psicoeducación. La orientación y la psicoeducación a las familias, a la comunidad, a la sociedad, para la manera de cómo verlos y cómo atenderlos y cómo tratarlos. ¿Sí? Hay que tener la sensibilidad necesaria para poder llegar a ese ser con el mayor amor del mundo. No es pegarle, no es maltratarlo, no es regañarlo, sino ponerse en ese zapatico de ese ser afectado en su mente, pues, que necesariamente necesita ser atendido. Nosotros, porque hay un momento dentro de su desarrollo que él presenta lo que son las crisis, ¿sí? Y eso se debe a unas podas neuronales. En una oportunidad nosotros trajimos acá al doctor Juan Diego Núñez y él habló de ese proceso en ellos, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, el comportamiento del joven, porque ya eso empieza en su desarrollo, empieza a cambiar. Se hace violento, se hace insostenible, no mantiene conversaciones, partiendo también de que en el autismo hay niveles, ¿sí? Hay niveles de muy bajo funcionamiento y hay niveles de muy alto funcionamiento, que es el nivel 3. Que además serían más o menos propios de la edad, porque los neurotípicos también sufren cambios en su adolescencia, solo que estos son distintos, ¿no? Eso es totalmente distinto, totalmente distinto. Y ahí está la diferencia, ¿no? Ahí está la diferencia. Ahora, Melis, dices, bueno, hay unos que alto rendimiento, bajo rendimiento. El espectro autista, entiendo, es amplio. Sí. ¿Cómo, todos no tienen el mismo comportamiento. ¿Y cómo enfrentarse a esta realidad? ¿Y cómo tener algún indicio para reconocer que hay necesidad de buscar un diagnóstico? Que sería, entiendo, como el primer paso, aceptar que es posible y vamos a diagnosticarlo porque necesitamos herramientas para acompañar. Seguro. Ahí hay 3 profesionales que son el neuropediatra. Ese es el primero. ¿A partir de qué edad se pueden hacer estos diagnósticos? Sí, 4 años. 3, 4 años. Cada caso es distinto. Cada caso es... Tú no ves autistas similares. Tú pudieras ver comportamientos similares en una esquizofrenia, pero en el autismo no. Porque son personas totalmente independientes. Comportamientos similares, ¿sí? Pero manifestaciones diferentes. Hay una parte bien importante que es cuando el neuropediatra diagnostica, él ve ese cerebro, él ve todo cómo está esa configuración y a qué obedecen esas conductas. Es un equipo multidisciplinario porque después te remiten al psicólogo y luego al psiquiatra cuando hay la necesidad. Luego van a tener terapeutas, terapistas del lenguaje, a los niños con autismo con dificultades en la comunicación. Hay la parte de lo que son las tareas dirigidas, la psicopedagogía, toda esa parte inicial que requiere un niño para ayudarlo en su desarrollo. Lo requiere con bastante prioridad el niño con autismo. El asunto iraní es, ¿qué hacemos con el que ya está adulto, que ya va al Que lo pasamos por alto? Sí, lo dejamos en la casa encerrado porque no tenemos qué hacer, no tenemos cómo hacer. ¿Sí? En Catefán nosotros estamos trabajando con los jóvenes haciendo lo que llamamos reuniones de autoayuda, que es otro pilar nuestro, que lo hacemos con las personas con otras patologías. Y nos hemos dado cuenta que ellos llegan a aceptar su condición en ese trabajar con ellos en ese sentido, ¿no? Reflexionar con ellos sus conductas y comportamientos, a qué obedecen. Y al explicar a qué obedecen, ellos lo entienden. Es decir, que es fundamental el acompañamiento en todo indudablemente, esto. Indudablemente, y se tiene reuniones con la familia, porque la familia se desbordan. No hayan qué hacer. La desinformación Bueno, no nos enseñan qué hacer. No, porque la desinformación es mucha, así como las enfermedades mentales. La salud mental tan prioritaria. La salud mental es vital en una sociedad y la tenemos muy de lado, muy de lado. Puedes calcular un niño o un joven con autismo en una casa en una crisis. Se desestabiliza toda la casa. El núcleo familiar se desestabiliza.
Estamos conversando con Damelis Salazar, directora de CATESFAN. Entiendo que te acompañan. ¿Quiénes forman Sí, parte de la un institución? joven y su mamá, no sé, un cortico que pudiera, el joven hablaría menos y su mamá quizás con más, un poquito más. Para Sí, conocer un poco cuál es la dinámica que están llevando y cómo se supera, cómo se acompaña sí, en sí, estos casos. sí. Nosotros vamos a hacer la pausa, al regreso tenemos ese testimonio, así que no se vayan, que volvemos con más. Como les decía antes, ahora recibimos a Janey Díaz y a Luis Eduardo Castro, quienes también hacen parte de CATESFAN y precisamente en atención a la condición de Luis Eduardo, quien con compañía, entiendo, de su mamá, ha ido teniendo espacios para entender su modo de ser, su forma de ser y de integrarse, de incorporarse a las dinámicas sociales. Bienvenidos. Buenos días. Gracias. Bueno, ¿cómo ha sido este recorrido? Son 28 años de CATESFAN. ¿Desde cuándo ustedes se acercaron a CATESFAN? ¿Qué han conseguido? ¿Y cómo les ha ido con esto? Bueno, realmente en CATESFAN tenemos menos de un año, pero ha sido maravilloso, porque en el transitar de la vida con mi hijo, cuando ya él comenzó a sus 2 años, yo empecé a buscar ayuda, neurólogo, psiquiatra, psicopedagogo, un camino muy arduo. Bueno, a él se le presentó una crisis hace más o menos un año y medio, y bueno, no hay mal que por bien no venga. Gracias a esa crisis, yo conocí a CATESFAN, una institución que la catalogó como lo mejor del mundo, porque no solamente es una institución con especialistas, sino es un hogar donde Luis Eduardo ha tenido grandes avances. Lo que yo no logré en 31 años, lo ha logrado en menos de un año, con el apoyo de estos pilares fundamentales. No solamente son profesionales, sino excelentes personas, donde no solamente ahora se trata la esquizofrenia, sino todas las situaciones de salud mental, especialmente el autismo, que es algo prácticamente nuevo. Yo recorrí tantos especialistas y ahora es que me están dando un diagnóstico verdadero. Es más, han sido tantos los avances que mi hijo hasta está trabajando en la institución, dando lo mejor de él. Y verdad, como dice el eslogan nuestro ahorita, son 28 años cultivando bienestar y transformando vidas, porque no solamente es el aspecto médico, sino el aspecto general de la familia y de ellos como usuarios y pacientes. Luis Eduardo, ¿tú cómo te has sentido? ¿Qué ha sido para ti poder estar en estos espacios que te brinda CATESFAN respecto a cómo venía siendo antes de CATESFAN? Bueno, CATESFAN es como una familia, la siento, hay apoyo, saludable, sin, como dice Logan, libre de crisis. Ahora trabajas en CATESFAN. ¿Qué es lo Sí. que haces ahí? Cuéntanos. Yo trabajo en la farmacia, en CATESFAN, en los medicamentos. ¿Qué haces allí? ¿Cuál es tu día a día en ese espacio? Mi día a día es que llegue el paciente o el familiar a comprar el medicamento para que no tenga las crisis. Y le vendo los medicamentos y ellos deben tomárselo. Aney, decía Damelis en el segmento anterior de cómo esto pues, impacta no solamente a la persona, sino a la familia, Sí. ¿no? ¿Qué ha significado para ti como madre y para tu familia tener que buscar y no encontrar el acompañamiento, la orientación y ahora poder tenerlo? Por eso, ratifico el eslogan. Nos brindan un bienestar familiar óptimo. O sea, lo que no encontrábamos. Mira, somos prácticamente, o sea, la familia conformada por 4. Ahora entiendo que es la mamá azul, la abuela azul, el hijo azul. Es el color que nos distingue como autismo. Y verdad que ahora que veo tanta información, nos vemos reflejados. Veo la actitud de mi mamá como una abuela azul, mi actitud también igual. Y sobre todo que le doy gracias a Dios por esta institución que nos ha dado la mano y nos lleva al día a día. Tenemos reuniones de autoayuda los lunes, los jueves. El lunes es del Poder Superior, donde se cultiva la fe y ese acompañamiento que nos da CATESFAN, sin importar la religión, pero sobre todo con fe a un ser supremo que nos dirige en todo momento, porque verdad que siempre lo he sentido.
y Catefán ha sido una institución maravillosa para mí y para toda la familia. Mi otro hijo es médico y todo, pero en esta última crisis todos nos sentimos muy mal. Porque El de lo sobrepasado. Sí, terrible. Mi hijo se iba a casar incluso en ese mes y no se pudo, pero después vimos cómo fue la recompensa. O sea, todo tan maravilloso y sobre todo de la mano de la institución, que siempre nos ha acogido y nos da las herramientas necesarias para tener ese bienestar familiar y sobre todo para ellos. Uh-huh. Para ti, ¿qué ha cambiado, Luis Eduardo? ¿Qué es diferente ahora? Sí, hay muchas cosas como antes me tenía preocupaciones, no dormía, peleaba por cualquier cosa. Ahora te sientes más comprendido. Sí. Janey, en medio de todo esto, ¿qué decirle a quienes nos están viendo y escuchando y quizás ven, hay unos que ven esto de lejos, que sienten que no les toca, que no les involucra, hay otros que lo viven muy de cerca y que no saben a dónde acudir, que no saben qué hacer, hay otros que tienen dudas, que no están muy seguros de si es con ellos o no es con ellos, que tienen sospecha pero les da miedo dar el paso para avanzar. ¿Qué decirles a esto, al menos a estos tres grupos? Sobre todo la victoria es la aceptación. Cuando en una familia se presenta una situación de esta, que ninguna de los seres humanos estamos exentos de presentar una situación crítica en cuanto a la salud mental. Entonces, que sepan que en Maracaibo somos privilegiados al contar con Catefán. Catefán es una institución que nos brinda apoyo ahora a toda situación de trastorno mental. Y sobre todo que es un hogar. Estamos ubicados en La Lago. En Instagram también se puede ubicar, pero que sepan, que conozcan tanto el que lo necesita como el que no lo necesita, que estén informados, porque en cualquier momento de nuestra vida, en nuestros hogares, se puede presentar una situación que altera todo y que sepan que con Catefán van a salir hasta libres de crisis, porque ese es el eslogan y nosotros somos testimonios de todo lo que hemos vivido, que es una institución que así lo hace, sin ningún interés de ningún tipo, ni siquiera económico, porque es un hogar. Bueno, Janey, Luis Eduardo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y la generosidad de compartir parte de su historia con toda nuestra audiencia. Gracias por estar aquí. Pues gracias a ustedes, ¿verdad? Porque son un instrumento muy importante para llevarle a toda la colectividad esta información que de pronto no la conocían, que cuentan con una institución única como es Catefán. Muchísimas gracias.